días, hoy es martes 12 de noviembre. Vamos a intentar analizar el oro en temporalidades altas, en diario, en semanal. Y también en este video intento explicar qué oportunidades puede haber para el oro en toda esta subida que tuvo y esta corrección que está teniendo después de las elecciones de Estados Unidos, ver qué oportunidades podemos tener, puntos de reacción, puntos de compra, zonas pendientes, etcétera, etcétera. En primer lugar, intento que este video sea no solo una explicación del activo y su posible comportamiento, sino también eh, alguna parte educativa que siempre intento sumar. Nosotros sabemos que el precio es fractal. ¿Qué quiere decir que es fractal? Que se mueve en movimientos secuenciales de altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos, hasta que llega un momento en el que cierra todo este movimiento y abre, como ven, viene haciendo máximo más alto, mínimo, máximo más alto, mínimo más bajo, máximo más alto, mínimo más bajo, hasta que rompe esa secuencia. Ahí lo que se llama es que el precio lo que está haciendo es cerrar el rango, cierra este rango, ¿ven? Y ahí comienza un nuevo rango alcista. En este caso estamos teniendo una secuencia alcista. Suponemos que esto viene de una estructura que venía así, ¿no? Así, y hace lo mismo acá. ¿Ok? Cierra el rango. Cierra el rango. Todo el rango alcista. Abre un rango bajista. Abre un rango alcista. Y acá nuevamente cierra el rango bajista. Así es como se mueve el precio. A través de rangos. Esto puede darse en velas diarias, en velas de H4, en velas de H1, en velas de M5, M15, en lo que sea. El precio tiene una condición de una característica de multifractalidad, entonces esta estructura se da siempre. Cuanto más alta sea la temporalidad en la que estamos mirando el precio, mayor importancia va a tener el cierre y el rango, ¿verdad? Posiblemente este cierre y este movimiento, si es en diario, en H4 se compone de un rango entero, ¿no? Esa es la lógica. Bueno, eso para introducir el tema de rangos. Cuando cierra un rango y estamos en una dirección alcista, como es este caso, este ejemplo así, vean que estamos así, así, así y así, ¿no? Tenemos esta secuencia alcista, vamos a borrar esta flecha para que no me confunda, ahí, este zigzag, tenemos la direccionalidad del precio es alcista. Lo que podemos hacer cuando el precio cierra el rango es buscar lo que se llama la zona de descuento para sumarnos a esta tendencia. La zona de descuento de cualquier precio se encuentra siempre del 50% para abajo. Como ven, acá tenemos el 50% de FIBO y lo que tenemos que hacer es buscar compras en esta zona de aquí para abajo, en toda esta zona, ¿no? Después ese es otro tema donde se busca la compra, en los POI, en los puntos de interés, qué confirmación necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que conocer el activo para ver si reacciona acá al 50% o al 61,8% o se va al extremo, etcétera. Eso es lo que hay que buscar. Y ahí sumarse nuevamente, después de un retroceso, a la tendencia con una compra. Esa es la idea de todo en todos los activos, en todas las temporalidades, para compra, para ventas, para todos. ¿Ok? Ahora sí, vamos con el análisis del activo. Bien, eso es importante porque yo lo que intento hacer es detectar rangos en diferentes temporalidades, rompimientos y puntos estructurales. Ok. El precio en el año 2021 tiene un rango que ustedes ven, una secuencia. Aquí hay un rango con su cierre y su apertura, no lo voy a explicar ahora. Aquí hay otro rango y aquí hay otro rango. ¿Qué sucede acá? Como ven, como explicamos recién en el ejemplo, esto tendría que haber venido a esta zona y aquí haber reaccionado para arriba nuevamente, ¿no? Pero el precio no
no respeta eso. Eso se llama un BOS. Un BOS es el cambio de esta secuencia de rangos alcistas a rangos bajistas. ¿Se entiende? Por eso es que el precio cuando viene hasta este extremo, ¿qué es lo que uno tiene que pensar la lógica acá? Es que el precio comienza una secuencia de rangos bajistas. Entonces lo que único va a hacer, lo que uno tiene que hacer es buscar acá hasta el extremo y seguir buscando ventas. Pero el precio decidió hacer ese rompimiento y nuevamente con este movimiento, a pesar de que reacciona acá, con este movimiento romper al alza acá y comenzar nuevamente una estructura alcista. Quiere decir que para mi punto de vista, el origen de todo esto que se está dando es acá, donde se produce este fenómeno del cambio de secuencia de rangos de bajista a alcista. Entonces ahí lo que intento hacer es buscar cuáles son los movimientos probables, ¿no? Y cuál es la estructura probable del precio. Para mi punto de vista, el precio hace un primer movimiento acá, cierra este rango, retrocede hasta esta zona del 50 y 61%, y aquí es donde tiene la primera reacción, lo que conocemos como un bastón y una zona de negocios, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces acá tenemos un número naranja 1 y 2. ¿Qué es lo que pienso yo que está pasando acá? Es que todo esto, toda esta subida que se dio desde octubre del 23 hasta hoy, es el movimiento 3 de 5 movimientos. ¿Ok? Hasta ahí está bárbaro. Y dentro de ese movimiento 3, para mí, la estructura es esta. Tenemos un movimiento, dos movimientos, tres movimientos, cuatro movimientos y cinco movimientos. Estamos dentro del quinto movimiento del tercer impulso de todo esto que comenzó en octubre del 2023. ¿Ok? Imagínense lo alcista que está el oro, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si eso está bien interpretado, como creo que está, porque reaccionó a esta zona exactamente, acá vieron que había puesto nivel clave en diario, si la estructura es correcta, y fue así, desde acá se vino para abajo. Si todo esto es el quinto movimiento, ese quinto movimiento a su vez se compone de 5 movimientos. Entonces vamos de mayor a menor, ¿verdad? De macro a micro. ¿Cómo se compone para mí? Para mí se compone con esta estructura que dibujo acá. Un impulso, un retroceso y este es el tercer movimiento de este quinto movimiento total de la tercera, ¿no? Medio complejo, pero bueno. ¿De qué nos sirve entender esto? Nos sirve entender para saber qué niveles tiene que respetar el precio o posiblemente respete y cuánto le queda al precio para proyectarse. Ese es el gran tema. Entonces, si acá tenemos 1, acá tenemos 2 y acá tenemos la 3 finalizada, vean que acá chiquito está en amarillo, muy chiquito, la onda 3. Vean cómo tiene sus 3, 4, sus 5 movimientos. Si eso es así, ¿qué podemos ver? Tenemos que ver, mirando el número 2 blanco, recuerden, esta estructura de los puntos, 1, 2, 1, 2 y 3. Si la onda 3 está finalizada, tenemos que primero ver desde el punto 2 hasta el punto 3 qué zona interesante puede haber. Nos da esta zona, este rectángulo blanco que está acá. Entonces ahí empezamos a profundizar un poco en esa zona, qué es lo que puede haber. Otro punto de referencia que tenemos que tener acá es que el precio, como explicamos recién, para cerrar el rango, que es lo que vimos recién en la explicación, para cerrar el rango, la única secuencia que tiene es este máximo que no tiene nada en sus costados, digamos, a su lado, ni a la derecha ni a la izquierda,
este mínimo en situación igual, este máximo, y tiene que romper con cuerpo este mínimo. Por eso está teniendo esta reacción. Que lo rompa o no lo rompa, o sea, mucho no cambia. Sí tenemos que tener en cuenta este mínimo. Como ven que la vela aún no ha cerrado ahí. Tenemos que tenerlo en cuenta porque es importante entender la estructura y entender cuál es el mínimo relevante a romper para saber la posible reacción. Entonces, volviendo al tema, si esta es la zona mínima de descuento del 50-61.8 de este movimiento 2, nos enfocamos en este POI y aquí yo minimicé haciendo zoom una zona muy linda y muy probable de reacción. ¿Qué quiere decir esto? ¿O en qué me apoyo para esta zona? Nos pasamos un poquito a H4 y vean que para mí, punto de vista, si esto es un ABC correctivo, o sea, 3 ondas así, un ABC correctivo, utilizamos la herramienta de expansión de Fibo y vemos que acá, si este es el primer movimiento, vamos hasta el extremo y vean cómo esta zona nos coincide con el nivel 1,618 proyectado, que es un nivel bien importante de objetivo de movimiento, digamos. A ver, hay varias cosas a ver acá. Primero, esta zona se vuelve bien importante por la zona FIBO, por este POI que está acá, por un análisis más en H1 que hice yo para identificar una zona y que me coincide con el 1,618. Lo otro que hay que ver es que más arriba el precio dejó mucha liquidez. Acá en H1 hay dos máximos iguales que no se ven acá porque estamos en H4. Acá hay otros máximos iguales. Acá hay otros. Esa liquidez la va a ir a buscar el precio. Quiere decir que es muy probable que esto no sea su máximo histórico, sino que sabemos que a esto le queda este impulso. Así que lo que yo planteo son dos cosas para resumir este video. Volvemos a diario. Primero y principal, tener en cuenta este nivel para una posible compra de largo plazo, ¿no? Y el segundo nivel que tenemos que tener en cuenta, si esta estructura es la correcta, es toda esta zona comprendida entre estas dos líneas naranjas. ¿Por qué? Porque es el techo del segundo impulso, ¿verdad? El primer impulso, el segundo retroceso, quiero decir, el segundo movimiento que es el retroceso, esto no debería de ser, digamos, perforado, ¿no? Esto debería ser un gran soporte si es que esta estructura de 5 es correcta. Podríamos tenerlo de esta manera, con un retroceso profundo hasta el origen y después para arriba, o un retroceso hasta esta zona que puede haber. Vean como otra cosa importante a tener en cuenta es que cuando conocemos los movimientos, unir el punto 1 con el punto 2 para saber cuál va a ser el punto 4 o cuál puede ser la zona probable de reacción. Entonces esto puede venir acá con mecha, tocar este punto y cerrar por arriba, ¿no? Eso es bien importante, todas esas cositas a tener en cuenta. Pero bueno, así que punto de reacción, ya no estamos hablando de scalping ni nada, estamos hablando de diario para dejar una compra por unos días. Este lugar vale la pena. Quizás el 61.8 puede ser otro lugar también. Ahí vean cómo tiene toda esta aglomeración de velas ahí justo como un soporte bien importante. Se puede volver un soporte toda esa resistencia y después este nivel como el nivel premium para compras ya para unos días. Bueno, eso es todo respecto a lo que es el análisis macro del oro y las posibilidades que tiene, de las oportunidades de compra que hay. Lo último que le quiero explicar es respecto a, miren esto que interesante, respecto a lo que es los rangos. Cuando nos bajamos a H4, todo ese movimiento en H1 se compone de varios rangos de H4. Miren lo que hace el precio. El precio tiene, acá ven cómo voy marcando los rangos de H4. Acá cerró el rango
acá abrió otro rango y acá en el medio cierra este rango. Ven cómo rompe ese mínimo y acá abre otro rango hacia arriba, ¿no? Hasta ahí venimos todo con rango alcista. Vean lo que pasa cuando el precio rompe este mínimo. Acá cierra este rango. ¿Ven? Acá lo cierra cuando rompe este mínimo, pero cuando cae sobre este mínimo, el precio lo que tendría que haber hecho es llegar acá y seguir subiendo para seguir con la secuencia alcista. Cuando el precio llega a ese mínimo y rompe, por eso la línea roja, cuando rompe esto es un rompimiento muy importante y vean cómo el precio hace un pullback perfecto hasta ese rompimiento y de ahí cae para abajo con mucha violencia. Esto es otro datito que les doy. Cuando entendemos los rangos y entendemos lo que es el rompimiento de una secuencia de rangos, el lugar del rompimiento del rango se vuelve un lugar extremadamente importante, ya sea en H1, en H4 como en este caso, pero en todos los casos. Esto es un punto que hay que tenerlo siempre presente en todas las temporalidades. Pero bueno, eso es todo. Espero que les resulte útil y no sea muy largo, pero me gustó explicarlo de esta manera con un poquito de educación también. Bueno, que pasen muy bien. Gracias.